saludo muy cordial, mis amigos y amigas. Gracias por sintonizar este programa de preguntas y respuestas. El nombre de nuestro programa es Me Gustaría Saber. Si quieren comunicarse con nosotros para enviarnos preguntas, con mucho gusto haremos el intento de contestarlas por medio de la televisión. La dirección de contacto es tv@secretsunsealed.org. Ustedes pueden verlo en pantalla, tv@secretsunsealed.org. Nos mandan sus preguntas. Con mucho gusto vamos a hacer todo lo posible por contestar las preguntas que nos envían. Hemos recibido un buen número de preguntas. Ahora, en nuestro programa de hoy vamos a continuar el estudio que empezamos la vez pasada sobre las resurrecciones que menciona la Biblia, porque la pregunta era, ¿cuántas resurrecciones menciona la Biblia y cuáles son? ¿Y qué significado e importancia tienen? Así que la vez pasada estuvimos hablando de las resurrecciones del Antiguo Testamento y las resurrecciones que hizo Jesús durante su ministerio. Antes de entrar a un repaso y territorio nuevo, queremos pedir la bendición del Señor, así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de abrir tu palabra y buscar respuestas a las preguntas que tenemos. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Danos claridad mental, corazones abiertos para recibir tu mensaje. Bendice a todos los que están viendo este programa en vivo y lo verán en las repeticiones. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Te lo imploramos, suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. La vez pasada estábamos hablando sobre las resurrecciones que menciona el Antiguo Testamento. Mencionamos la resurrección de Moisés. Moisés fue resucitado por el arcángel Miguel y no volvió a morir. Fue llevado al cielo después de su resurrección. Luego hablamos de otras resurrecciones en el Antiguo Testamento. El hijo de la viuda de Sarepta murió. El profeta Elías lo resucitó, pero volvió a morir. Mencionamos también al individuo cuyo cuerpo tocó los huesos del cuerpo de Eliseo, que había muerto hace un tiempo, y cuando tocó los huesos de Eliseo, este individuo resucitó. Mencionamos también la resurrección en el Nuevo Testamento ya, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Mencionamos la resurrección de la hija de Jairo y también la resurrección de Lázaro. Obviamente estas personas murieron, resucitaron y volvieron a morir, y si fueron fieles, están esperando la gloriosa resurrección a la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, en el libro de Hechos de los Apóstoles, tenemos también dos relatos de resurrecciones. La primera referencia la encontramos en Hechos 9, 36 al 43. Hechos 9, 36 al versículo 43. Esto tiene que ver con la resurrección de una dama muy ilustre en la iglesia primitiva cuyo nombre era Tabita o Dorcas. De ahí viene el nombre de la asociación Dorcas en la iglesia adventista, que es una organización de beneficencia a los necesitados. Vamos a leer la historia en Hechos 9, 36 hasta el 43. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron a 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita,
levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dando la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Así que encontramos aquí, no al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo entra en perspectiva en la siguiente resurrección, pero encontramos al apóstol Pedro, por el poder de Dios, resucitando a esta mujer maravillosa, esta mujer que ayudaba a los necesitados y a los pobres, llamada Dorcas. Pero Dorcas, después de su resurrección, volvió a morir otra vez, y creemos que la veremos en el reino cuando Cristo venga en poder y gloria. La segunda resurrección en el libro de Hechos fue desempeñada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había ido a visitar la ciudad de Troas y se levantó a predicar, y predicó por largo tiempo. Y era después de medianoche, en la madrugada, y había un muchacho llamado Eutico que estaba sentado en una ventana, parece que en un segundo piso, y se cayó de la ventana y cayó al suelo y murió. Vamos a leer en Hechos 20, 9 y 10, Hechos 20, 9 y 10, lo que sucedió. Y vamos a empezar en el versículo 8 para el contexto. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso, no del segundo, sino el tercer piso, más alto todavía. Cayó abajo y fue levantado muerto. Versículo 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Dice en el versículo 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Así que el apóstol Pablo, por el poder de Dios, resucitó a este joven Eutico que cayó y murió. Cayó de este tercer piso, de una altura muy grande, parece. Así que estas son las resurrecciones que se mencionan en el libro de Hechos. Y lo interesante es que estas personas resucitaron, pero volvieron a morir otra vez. No sabemos qué pasará con Eutico en el día de la resurrección. Ojalá que haya permanecido fiel al Señor y podamos verlo para que nos cuente la historia cuando regrese Cristo en poder y gloria. Ahora quiero mencionar una resurrección muy interesante. Es una resurrección que se relata en Mateo 27, 51 al 55. Esta resurrección se menciona en los evangelios. Tiene que ver con Jesús. Ahora, Jesús no llama directamente del sepulcro a estas personas según el relato bíblico. Pero cuando Jesús resucita, estas personas resucitan con Jesús. Noten Mateo 27 y el versículo 51 hasta el versículo 53. Mateo 27, 51 al 53. Dice allí lo siguiente, cuando Cristo muere, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, es decir, salen de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, estas personas aparecieron a muchos otros individuos como prueba de que Cristo había resucitado de los muertos. Ahora, ¿quiénes eran estas personas y será que volvieron a morir otra vez? Bueno, el Espíritu de Profecía nos dice en Mensajes Selectos tomo 1 que aquellas personas que resucitaron cuando Cristo resucitó
fueron levantadas a vida eterna. Eran la multitud de cautivos que llevó Cristo al cielo 40 días después de su resurrección, cuando fue de regreso a la casa de su Padre. Eso lo menciona Mensajes Selectos, tomo 1. Encontramos también en El deseo de todas las gentes, en la página 786, en cuanto a estas personas, ¿quiénes eran? Dice, fueron los que fueron colaboradores con Dios y que al costo de sus vidas habían dado testimonio en favor de la verdad. Eran ahora testigos de aquel que había sido resucitado de los muertos y que los había resucitado a ellos. Es decir, fueron resucitados a vida eterna, fueron a diferentes sitios de la ciudad para dar testimonio de la resurrección de Cristo Jesús. En otros sitios, el Espíritu de Profecía dice que eran mártires que murieron desde el comienzo de la historia hasta la época de Jesús. ¿Quién sabe? De pronto entre esos estaba Abel, quien fue martirizado por Caín, su hermano. Posiblemente estaría allí Juan el Bautista, quien fue decapitado por el rey Herodes. No sabemos específicamente, pero sí sabemos por testimonio del Espíritu de Profecía que fueron personas que habían sido martirizadas desde el comienzo de la historia hasta la época del Señor Jesucristo. Ahora, estas son las resurrecciones que mencionan los evangelios. Vamos a dejar la resurrección de Cristo para el final. Vamos a necesitar otras 2 sesiones para terminar de contestar esta pregunta. La resurrección de Cristo se menciona en los evangelios y en otras partes del Nuevo Testamento, pero vamos a dejar esa resurrección para el final de nuestro estudio, de nuestro último estudio, porque la resurrección de Cristo es determinante para las resurrecciones de todos los demás. Ahora queremos ver que al final de la historia va a haber 2 resurrecciones. Quiero invitarles a ir en sus Biblias al Evangelio según San Juan, el capítulo 5 y el versículo 28 y 29. San Juan 5, 28 y 29. Aquí Jesús nos dice que al final de la historia va a haber 2 resurrecciones. Dice allí en el versículo 28 lo siguiente. Está hablando Jesús. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es decir, todos los que están en los sepulcros van a oír la voz de Jesús. Y luego el versículo 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Así que hay 2 resurrecciones, resurrección de vida y resurrección de condenación al final de la historia. Ahora, lo que no mencionó Jesús, porque él sencillamente está diciendo que va a haber 2 resurrecciones al final, una para los justos y otra resurrección para los injustos. Lo que Jesús no dijo y que se aclara en el libro de Apocalipsis es que la primera resurrección, la de los justos, ocurre al principio de los 1000 años, al principio del milenario. La segunda resurrección o la resurrección de los impíos ocurre después que transcurren los 1000 años. Es decir, la de los justos cuando comienzan los 1000 años, la de los impíos cuando terminan los 1000 años. Hablemos en primer lugar de la resurrección de vida. Un pasaje que se lee en cada funeral que yo he asistido, raras veces se encuentra una excepción a donde no se lee este pasaje tan hermoso. Es el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y los versículos 13 hasta el versículo 17. Primera de Tesalonicenses 4, y por la brevedad del tiempo vamos a leer empezando en el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los vivos no van a ir al cielo antes que los que murieron.
versículo 16. Porque el Señor mismo, este es Jesús, con voz de mando, la voz de Jesús, con voz de arcángel, ya hablamos sobre esto en nuestro primer tema sobre la resurrección, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que fíjense, está la resurrección de los que murieron en Cristo, resucitan primero. Versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, es decir, los que están vivos en la segunda venida, que no pasaron por la muerte física, simbolizado por Enoc y por Elías, que fueron trasladados al cielo de entre los vivos, ellos son simbólicos de la generación final. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, noten que aquí no dice que Jesús cuando regrese por segunda vez va a venir y va a caminar en la tierra. Eso es un concepto falso, que Jesús va a venir en su segunda venida, va a caminar sobre la tierra, va a establecer su reino aquí por 1000 años. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesús regresará, se mantendrá por encima de la tierra y los justos van a ser arrebatados a donde está Jesús en el aire. Es decir, en Mateo 24 Jesús dice, si alguien dice que el Cristo está en el desierto, no salgas a ver. Si está en los aposentos, en un lugar secreto, no vayas para allá, porque en realidad la segunda venida será vista en todo el mundo y según 1 Tesalonicenses 4, el Señor Jesucristo no descenderá hasta la tierra, sino que el pueblo de Dios será arrebatado en las nubes. También encontramos eso en Mateo 24, a donde dice que Jesús cuando regrese y esté en el cielo, va a enviar a sus ángeles a recoger a los escogidos para llevarlos a donde está el Señor Jesucristo. Y en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, habla de nuestro acogimiento a Jesús. Es decir, Jesús no desciende hasta nosotros en la tierra, desciende hasta estar por encima de la tierra. Los justos son resucitados por la voz de Jesús, suben a la nube y entonces Jesús los lleva al cielo por un periodo de 1000 años. Así que esta es la resurrección de los justos, la primera resurrección que mencionó el Señor Jesucristo. Ahora, hay dos otros pasajes que queremos leer que describen esta resurrección de los justos a la segunda venida inmediatamente antes de comenzar el milenio. El pasaje que quiero que miremos ahora se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 51 al 55. 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 51 al 55. Dice aquí el apóstol San Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, quiere decir que no todos vamos a morir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un parpadear viene la transformación. Así que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora, si usted le tiene miedo a la muerte, eso no es necesario, porque la Biblia compara la muerte con dormir. Uno no tiene miedo cuando se va a dormir en la noche.
La Biblia habla de la muerte como una sombra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Una sombra no te puede hacer daño, es lo que proyecta la sombra sí te puede hacer daño, pero la sombra no. Y aquí dice que los que resuciten, la muerte ya no tendrá aguijón. ¿Cuánto miedo hay que tenerle a una avispa que no tiene aguijón? No nos puede hacer daño. Es decir, que la muerte es como dormir. Sí, duerme uno un poco más largo que lo que uno duerme en la noche, pero no tiene por qué preocuparse. Dice que los que mueren en Cristo van a resucitar. Es decir, que si nosotros en realidad estamos vinculados con Jesús, si lo hemos recibido como nuestro Salvador personal, después de habernos arrepentido de nuestros pecados y haber confesado nuestros pecados, nuestra vida queda escondida en Él. Tenemos la esperanza de la resurrección. Y eso se basa en el hecho de que cuando recibimos a Cristo, Él nos anota en el libro de la vida para resucitarnos cuando Él regrese del cielo. Qué gloriosa esperanza tenemos si llegásemos a morir. Ahora, es interesante, algunas personas me preguntan donde quiera que voy, que si a mí no me da miedo viajar tanto, si no me da miedo montarme en un avión. Pues fíjese que yo he viajado solo en una empresa, he viajado en varias, pero generalmente viajo en una empresa aérea, no voy a mencionar el nombre, y llevo casi 4 millones de millas viajadas. Son más de 6 millones de kilómetros que he viajado en solo esta empresa aérea. Y la gente me pregunta, pastor, ¿usted no tiene miedo de montarse en un avión tantas veces? Y yo los miro y les digo, no, ¿por qué voy a tener miedo? Dice, porque el avión se puede caer. Y yo les digo, bueno, sí, es verdad que el avión se puede caer. ¿Y qué problema hay? Dice, pues si el avión se cae, se muere. Y yo le digo, sí, bueno, sí me muero, eso es verdad, pero ¿qué problema hay? Dice, ¿no tiene miedo de morir? Y yo les digo, no, yo no tengo miedo de morir. ¿Y por qué no tiene miedo de morir? Porque mi vida está en Cristo. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, si tú has recibido a Cristo como tu Salvador personal, si tú has confesado tus pecados, te has arrepentido de esos pecados, has reclamado la justicia de Cristo para ti y Él ha transformado tu vida, has pasado por una transformación o por una conversión, tú puedes tener la absoluta seguridad de que si llegases a morir, Cristo Jesús te va a resucitar cuando Él regrese. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, hay un último pasaje que quiero que miremos en este programa específicamente sobre la primera resurrección. Se encuentra en Apocalipsis 20, 4 al 6. Vimos que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora vamos a ver un pasaje donde se usa la palabra primero o primer. Apocalipsis 20, 4 al 6. La segunda venida acaba de realizarse y está comenzando el milenio o los 1000 años. Dice allí en Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 4 al 6 algunas cosas muy interesantes en cuanto a la primera resurrección inmediatamente antes del milenio. Dice en el versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Obviamente estos son los justos, porque dice aquí que no adoraron a la bestia, no adoraron la imagen de la bestia y no recibieron la marca de la bestia en sus frentes. Sigue diciendo, y voy a pasar por alto la primera parte del versículo 5 por ahora, porque si no se van a confundir. En nuestro próximo programa les voy a mostrar que al principio del versículo 5, donde dice pero, hasta la palabra años debe ir en paréntesis, y así es en la Nueva Versión Internacional.
le pone paréntesis. No le estoy quitando a la Biblia ni le estoy añadiendo, porque en los originales no usaban signos de puntuación. Así que los traductores han puesto los signos de puntuación a donde ellos creen que deben ir. Así que vamos a ir del versículo 4 hasta la última parte del versículo 5 y luego el versículo 6. Dice nuevamente el versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal, no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Así que fíjense, la primera resurrección es la resurrección de los justos, los que no adoraron a la bestia, los que no adoraron la imagen y los que no recibieron la marca. Y luego dice en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Así que noten, cuando está por comenzar el milenio, van a resucitar los fieles de Dios y van a reinar por 1000 años. Y dice que se les dará la facultad de hacer una obra de juicio durante 1000 años. Obviamente, para hacer una obra de juicio y para reinar con Cristo 1000 años, tienen que haber resucitado. Así que la resurrección de los justos es inmediatamente antes de comenzar los 1000 años. Pero hay una segunda resurrección que Jesús llamó la resurrección de condenación. Esta resurrección ocurrirá después de los 1000 años, como veremos en nuestro próximo estudio al analizar varios pasajes que encontramos en el libro de Apocalipsis. Pero la resurrección de condenación tendremos que dejarla para nuestro próximo programa. Nuevamente quiero agradecerles por sintonizar este programa. Muchas gracias por enviarnos sus preguntas. Nuevamente, si quieren enviar alguna pregunta para que la contestemos, pueden mandarla a tv@secretsunsealed.org. Gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga y les conceda su gozo y su paz.